Buenas noches, sean bienvenidas, bienvenidos a este primer conversatorio del Coloquio Internacional Pensar la Escena 2021. Nos da mucho gusto tener en esta ocasión con nosotros a Laura Crote, artista escénica, amiga de hace muchos años. Buenas noches, Laura. Muy buenas noches, Shail. Qué gusto estar aquí. Laura es originaria de la Ciudad de México y residió en Veracruz, donde desarrolló una carrera como actriz de teatro, directora de escena, vocalista y docente en las artes. Vive en Chicago desde 1999. Como vocalista se ha presentado en House of Blues, Chicago Symphony Orchestra Hall, entre otros, cantando con Sones de México y sus propios ensambles. Es profesora de música para muy pequeños y ha recorrido innumerables escuelas, bibliotecas y centros comunitarios en Chicago. Sus conferencias, entrenamientos y talleres para maestros, padres de familia y estudiantes sobre arte, cultura, educación, comunicación no verbal, educación temprana e inteligencias múltiples se han impartido en CPS, Northeastern Illinois University, El Valor, Resurrección Project, entre otros, en México, Chicago y el norte de Arkansas. Bienvenida nuevamente, Laura. Muchas gracias. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí porque pues eres una artista con una trayectoria enorme, como acabamos de oír, y pues quisiéramos hablar contigo de muchas cosas, pero una de las cuestiones sobre la que tenemos interés esta noche es que nos platiques de pues, tu experiencia al haberte mudado de país, ¿no? Y de cómo está la situación del teatro en Chicago, que es el lugar donde estás viviendo. ¿Puedes hablarnos del teatro latino en Chicago? Al decir teatro latino, ¿consideras tú que hay, digamos, una uniformidad en estos grupos? ¿Tienen temas recurrentes? ¿O lo único que los une es que es el origen? ¿De dónde viene cada quien? Platícanos un poco. Ay, pues esta pregunta, ¿verdad? Es la pregunta tan difícil de una migración que de pronto no estás consciente al hacerla de todo lo que va a implicar, ¿verdad? Cuando yo salgo de Jalapa, Veracruz, hacia Chicago, de pronto digo, bueno, pues voy a otra ciudad. Ya había yo migrado de la Ciudad de México a Jalapa y dije, bueno, pues voy a otra ciudad sin percatarme o darme perfecta cuenta que voy a otro país con otro lenguaje, con otra cultura diferentísima, ¿verdad? Y sí, el primer encuentro fue verdaderamente un shock muy, muy fuerte, cultural, de lenguaje y de lenguaje teatral también. A mí no me encantó el teatro que vine a ver. Yo vine invitada por la compañía de teatro latino, precisamente de Chicago, pero desgraciadamente cuando yo llegué, ya para cuando logré llegar, el teatro de ellos se había quemado. Así que el teatro que estaba hospedado en una casa de bomberos, fíjate la paradoja, ¿verdad? Se quema ese teatro y esa compañía no volvió a renacer, no pudo salir, digamos, de ese evento tan terrible. Y ellos ya se dedicaron a hacer cine, pero entonces yo me quedé un poco como volando en la loma, ¿verdad? Y entonces de ahí me dejé 2 años un poquito más como expectativa, como expectante más bien de lo que veía yo del teatro en inglés, del teatro en español y finalmente del teatro en Spanglish, ¿verdad? Que es lo que es mucho el teatro latino. Entonces, la pregunta que me haces en realidad abarca ambas cosas. El teatro latino, latine, después se fue llamando y ahora latinex, es lo correctamente político acá y se enfatiza mucho latinex para abarcar e incluir a todos. Ahora se llama mucho Latinex Theater y esto está abarcando precisamente gente que
como actor, como dramaturgo, como director, es proveniente de otra cultura o se identifica como de una cultura latinoamericana, porque entonces desde allí ya vamos a encontrar una gran gama. O sea, la tercera generación, a lo mejor cuando estamos hablando de Texas o de Arizona o de California, estamos hablando ya de infinidad de generaciones de gente que ha vivido en esos estados por décadas y a veces cientos de años, como en el caso de estos estados, pero aquí en Chicago también, ¿verdad? Entonces es gente que no nació en otro país, nació en los Estados Unidos, sin embargo, se sigue considerando Latinex, ¿verdad? Por los padres, por los abuelos o por la cultura que siguen teniendo. En muchos casos, incluso aunque no hablen el castellano. Entonces hay una identificación aquí y yo eso te lo voy a contestar un poco sobre las ramas, ¿verdad? Me voy a las ramas de la lingüística porque aquí en el inglés primero va el adjetivo y luego va el sustantivo. Entonces de pronto el adjetivo tiene mayor preponderancia. No es la mesa que resulta que es azul, ¿verdad? Sino es azul mesa. De pronto el azul es lo más grande. Entonces, African American person, ¿verdad? Persona que resulta que es afroamericana en el español, pero en el inglés de pronto el adjetivo es más grande. Entonces aquí todas estas cuestiones que a veces llevan incluso guión, ¿verdad? Porque el guión se une a varios adjetivos, entonces los latinos, ¿verdad? Afrolatinos, caribe latinos, en fin. Entonces hay un gran rango. Por un lado, sí es la identificación de los ejecutantes, de los productores, a veces sí son las temáticas. Sí se puede decir que hay una serie de temáticas que de pronto nos conglomeran. Y es pues la historia de la migración, la historia de la presencia ya aquí en búsqueda de la identidad, las historias de frontera, las historias del cruce, las historias de las diferentes labores que viene a hacer el migrante aquí, ¿verdad? Y el migrante igual de una, dos, tres generaciones. La marginación, esta ciudad de Chicago, por más cosmopolita que es, porque lo es, yo he visitado escuelas donde hay más de 30 idiomas en las casas. Estamos hablando de africanos de diferentes países, por supuesto, de Asia también, del este de Europa. Entonces, sin embargo, se considera una de las ciudades más segregadas de este país. O sea que cada quien vive un poquito en su burbuja, en su cajita, y las fronteras internas, aún en la ciudad de Chicago, son bastante marcadas en todo sentido social, en un sentido geográfico, definitivamente, en un sentido social, económico, de acceso, ¿verdad? De recursos. Entonces también en eso encontramos un poquito una gran gama ya ahora, ¿verdad? En estos tiempos. Quiero decir, el teatro latino o Latinex lo encuentras ya en la academia. Ya ahorita hay una generación muy importante de académicos que están a lo largo de toda la nación ya insertados en las escuelas, ¿verdad? En los grupos de dramaturgos, en un poquito en la crítica, también en la producción, pero la identificación de todos como un grupo es bastante reciente. Yo tuve gusto y Chicago tuvo gusto de recibir, digamos, a las vacas sagradas como Luis Valdés, ¿verdad? Quien vino del Teatro Campesino, como José Luis Valdés también de Latino Theater de California, como los del Milagro de Portland, pero entonces empezamos a encontrar a toda esta gente que está regada por toda la nación en los niveles de actuación,
de dramaturgia, de ya, por supuesto, iluminación y vestuario y creación y producción, de dirección y compañías tanto muy consolidadas como compañías también que apenas surgen. Aquí en Chicago también hay un poco de teatro en español. Hay una sola compañía que tiene su local, o sea, su ubicación fija. Es una compañía que nace de una molécula colombiana, ¿verdad? Madre e hija, pero normalmente los grupos se vuelven panamericanos, o sea, ellos en su conglomerado de actores tienen de todas las naciones latinoamericanas, pero ellos sí se han especializado en teatro en español, cosa que no hay demasiado. No hay tanto como la población lo requeriría. Hay una población suficiente para tener bastante teatro en castellano y no hay todavía esa oferta por parte de nosotros. En sí los teatristas, ¿verdad? Muchas otras compañías de teatro en español están un poco itinerantes a partir de una cafetería, a partir de un espacio un poco centro cultural, a partir de deambular en otros espacios un poco prestados, pero bueno, está vivo también, está conversando tanto con el teatro como con el cine o con el video, y entonces aquí se da toda esa gama, digamos, del teatro más oficial que sí ya se está dando en los grandes teatros. Yo he tenido mucha fortuna de trabajar en lo que aquí le llaman el mainstream, ¿verdad? O sea, los teatros ya principales, digamos, del centro, que ya, por supuesto, se dan cuenta de las audiencias que van a estar siendo introducidas de alguna manera al teatro, como por ejemplo los jóvenes que están estudiando su preparatoria y que eventualmente, aunque viven muy lejos y en un suburbio o en estas colonias que son pues sí de los latinos, ellos están conscientes que tarde o temprano esa población se va a convertir en los consumidores de teatro eventualmente, ¿verdad? Entonces han podido ya abrir sus puertas a grandes producciones. Pero hay todos los niveles, los que lo hacemos también en la calle, lo hacemos en las ferias, en las escuelas, en los centros comunitarios. Entonces, al mismo tiempo que sí hay unión en las temáticas, como me lo preguntas, ciertamente sí se revuelve mucho alrededor de la identidad, de la historia de la migración, de los conflictos, de las problemáticas, también un teatro muy político de alguna manera vinculado a lo que está sucediendo al día, sobre todo en función de asuntos de racismo, de marginación y pues la famosa reforma migratoria de la cual todavía no vemos claridad. Pero bueno, ese sería, digamos, un campo amplio, ¿no? De tratar de definir. Afortunadamente, como te menciono, ya ha habido más identificación de todos y sobre todo de voltearnos a ver unos a otros y darnos cuenta también de la presencia nacional, que ya es muy importante. Hablabas de que el término correcto ahora es Latinex. ¿Podrías explicarnos la diferencia entre latino y Latinex? Ajá, entonces es finalmente la cuestión de que el género, ¿verdad? En el castellano se establece con claridad que la O es masculina, ¿verdad? Y para muchos sustantivos la A será femenina. Entonces se hizo un cambio a E y finalmente se decidió que fuera X. Y digo, se decidió, todavía vemos muchos que nos peleamos aún con el término latino, ¿verdad? ¿Por qué nos van a llamar latinos? También nos han llamado hispanos, pero volvemos a esto de la gramática en inglés. Es tan importante poner ese adjetivo antes de decir, estos son teatreros que resultan provenir de estos países o que resultan ser así y así, y ahora la descripción. No, aquí primero va la descripción, o sea, primero eres el color y luego ya viene el sustantivo, ¿verdad? Que hace una enorme diferencia. Esa es una teoría que yo tengo, ¿eh? No lo he sacado de ningún lado, pero así lo he visto que verdaderamente conforma
tiene tanta importancia, que entonces estas etiquetas son un poco la vida por la cual, o sea, tenemos que vivir con esas etiquetas. Aquí se imponen esas etiquetas para todo, para los recursos, para la publicidad, por supuesto, para el acceso a diferentes audiencias. Eh, esa etiqueta, vamos a llamarlo así, desgraciadamente nos atrapa. También es la única manera que hay para a veces conseguir esos recursos o para... Entonces es un poco una trampa, ¿verdad? Porque sí es lo que finalmente da la agrupación, ¿verdad? El conglomerado, da la fuerza de decir, ahora somos tantos de estos. Pero también digamos, te encasilla bastante. Y yo creo que eso llega a afectar incluso al teatro mismo, a las temáticas, a el lenguaje que se use. Yo creo que eso finalmente también afecta pues la vida más completa de la creación teatral. Y en cuanto al público, digamos, ¿los latinos van a este teatro o justo por ese adjetivo del que hablas se hace una división entre que personas que no son latinas no van a ver este teatro? ¿Cómo funciona? Digamos, ¿qué tanto es la presencia dentro de la comunidad latina y qué tanto tienen vínculo con las otras comunidades? Muy, muy interesante esta pregunta, Shail, de veras muy interesante porque, bueno, ya son 22 años los que yo llevo aquí, ¿verdad? Y como te comentaba, mis primeros 2 años fueron más como de un shock, de incluso que prácticamente no hice nada de teatro, me mantuve más bien como vocalista y empecé con la cuestión docente. Eh, y mis primeras experiencias fueron ya estas entradas a los grandes teatros que se estaban empezando como a arriesgar a hacer esta obra en Spanglish. Entonces, gran parte de esta generación, y voy a decir a la generación que le siguió a las vacas sagradas como Luis Valdés, José Luis Valenzuela, viene la generación, digamos, más o menos de mi rodada, o un poquitito más jóvenes, pero más o menos de mi rodada. Esa generación empezó a buscar hacer su dramaturgia muy salpicada con castellano. Que es en realidad la forma en la que muchos acabamos hablando aquí, porque cuesta trabajo pasar de un lenguaje a otro, no se te ocurre la palabra, entonces mejor la dices ya en inglés. Al rato ya no te acuerdas cómo se decía en español, sinceramente, y menos en el momento que estás hablando. Y como sabes que te van a comprender, entonces castellanizas una palabra en inglés y se convierte ya en la palabra que se usa. Y toda la gente dice aseguranza en vez de un seguro, o dice parquearse en vez de estacionarse, y se vuelve ya la manera de hablar. Entonces están esas palabras que son castellanizadas del inglés, están también palabras así medio inventadas y como que son, claro, como toda cultura que genera sus propios lenguajes. Entonces, a mí me tocó estar en escena haciendo Electricidad, que es una versión de Electra por Luis Alfaro, totalmente ubicada en Arizona, en una realidad pues latina, ¿verdad? Y tuvimos público que se salió del teatro. ¿Quién era el público? El público normal, digamos, del Goodman Theater, que en general es gente mayor, que son las que tienen el dinero para pagar el teatro, que pagan su suscripción anual, entonces ellos van a ver todas las obras todo el año, porque ya pagaron su suscripción y se encuentran ahí con esto que pues una o dos frases, 3 o 4 palabras no las entienden, se molestan, se paran, se salen, piden el dinero de su boleto de regreso, porque nosotros no hablamos spicanís, que es una forma muy displicente de decir es un idioma
de quién sabe quién, ¿no? Y así me tocaron los primeros años, pero ahora, es decir, entonces, fue verdaderamente un punto de lanza de empezar como a romper estructuras, a darse cuenta también aquí con claridad que la población sencillamente va creciendo y va creciendo y no pueden hacer más. Cada latino va cada noche a hacer un latinito más y aquí los números siguen subiendo. El censo ahora salió muy, muy, ¿cómo se dice? Como prudente, pero en realidad las cifras no están reflejando la realidad. Es el doble de lo que el censo vaya a decir, sinceramente. En fin, entonces a lo mejor no te estoy contestando muy bien tu pregunta, pero sí ha pasado mucho en las últimas 2 décadas, como de ir rompiendo muchas estructuras. Por otro lado, la realidad es que nuestra comunidad proviene de muy diferentes maneras, ¿verdad? Proviene mucha gente de los campos, ¿verdad? Del mundo rural. Mucha gente proviene de lugares donde jamás, o de familias, o en donde nunca hubo acceso ni conocimiento del teatro, ni mucho menos, el enfoque ha sido trabajar, trabajar, trabajar y salir adelante, pero ahora los hijos están ya en una preparatoria, ¿verdad? Y entonces de pronto, por eso fue esa lucha. Yo en mis primeras empecé obras en estos teatros grandes, fue donde yo empecé a negociar un poco, porque yo ya estaba en el mundo de la docencia y dije, a ver, y todos estos muchachos, ¿por qué no los vamos a traer al teatro? No tienen dinero para el boleto, así que el teatro tiene que hacer un boleto accesible para ellos, o buscar un programa, o buscar una universidad que los invite, y entonces que estos niños vengan. ¿Por qué? Porque también se les va a educar en el gusto del teatro, ¿verdad? En entender este medio, y ellos serán ya después consumidores de este teatro, o a lo mejor creadores. Entonces empezó a darse un poquito más esta apertura, porque tenemos que estar en los dos frentes, siento yo, o al menos es lo que a mí me ha pasado. Estar en el frente, pues, de tu propia carrera y de ser ejecutante y de estar presente en los mayores espacios que se puedan. Pero por otro lado está nuestra comunidad. Y es la comunidad que queremos que también empiece a integrarse de mejor manera, en vías de la educación, por supuesto, de la identidad. Entonces, que vean también gente de su propia herencia, ¿verdad? Estar haciendo el teatro. Decías que empezaste a negociar esta cuestión de que los estudiantes de preparatoria pudieran acceder al teatro. Eso me lleva a preguntarte ya más particularmente de tu experiencia, ¿no? Cuando llegas ahí, después de haber pasado estos 2 años haciendo otras cosas, ya para integrarte digamos, de lleno al medio teatral, eh, ¿consideras que hubo alguna particularidad por el hecho de ser mexicana, por el hecho de ser mujer? ¿Se hubiera sido diferente si hubiera sido un hombre, si hubiera sido, no sé, en lugar de mexicana, pues, española, no sé? Pues definitivamente, como mi entrada es a partir de la universidad, una universidad que se llama Northeastern Illinois University, empieza a hacer mucha labor en el distrito público de educación. ¿Qué pasa en las escuelas? Que la educación artística ya hacía muchos años que se estaba perdiendo. Danza y teatro desaparecidas, sobre todo de la primaria. Eh, Todavía artes visuales y música presente, pero los cortes hacia la educación pública empiezan con mucha fuerza y se empiezan a perder también maestros en música, también maestros en artes visuales. Entonces, otras instancias, digamos, organizaciones artísticas, fundaciones, universidades, empiezan a buscar hacer programas
de educación artística o de experiencia artística o de lo que le empiezan a llamar como educación, arte integrado a la educación, o sea, el arte un poquito al servicio de la educación. Y entonces se empieza, digamos, a usar artistas para visitar las escuelas. Y eso fue lo que a mí ya me pasó desde que yo llegué. Entonces, desde que yo llego, empiezo a integrarme, a conocer muchísimas escuelas de Chicago por todas las áreas, a conocer la población también, empezar a trabajar mucho con padres de familia, ¿verdad? Y entonces sinceramente, pues yo vengo de mi historia, ¿verdad? De Ciudad de México, trabajando en la universidad, después yendo a Jalapa, ¿verdad? Donde yo empiezo a trabajar con maestros como Alicia Martínez, como el maestro Abraham Seransky, quien nos unió, ¿verdad? Y nos hizo conocernos. Entonces tengo esta experiencia en Jalapa de tener un teatro, de correrlo, de empezar a girar también por la nación. Entonces yo traigo ya toda esta experiencia un poco como del tour, ¿verdad? Pero no tanto de esta integración con la educación. Entonces aquí yo en Chicago empiezo a conocer digamos, nuestra comunidad. Realmente los padres de familia, realmente los niños, empiezo a darme cuenta que hay colonias que viven muy cerca del lago y que sin embargo esos niños nunca han ido al lago porque no sienten que pueden salir de ahí, ¿verdad? Entonces no salen de ahí y ahí se quedan y un poco como que sienten que ese es su destino, ¿verdad? Pero entonces viene lo que ya habíamos platicado antes de empezar a tratar de integrar, ¿verdad? Estos niños que vengan hacia los teatros y que el teatro vaya hacia los niños, que era un poco lo que ya estábamos haciendo, digamos, con el cuento, con las historias, por ejemplo, de migración, con las historias de historia, también la historia de nuestras comunidades. Entonces, definitivamente a mí el hecho de ser mexicana, dado que por más que encontremos mucha población centroamericana, población caribeña, mucha población de Sudamérica, siempre la gran mayoría va a ser la población mexicana. Entonces me toca hacer, por ejemplo, una historia sobre Sor Juana, me toca hacer una historia sobre, más o menos vinculada en los años de Frida y de Diego, aunque afortunadamente no exactamente solamente de ellos, sino hablando de muchas otras cosas. Y empezamos a trabajar también los clásicos, ¿verdad? De Lorca, de todo esto. Pero volviendo a tu pregunta, el hecho de ser mexicana y ser mujer, creo yo que a mí me facilitó mucho, porque cuando digo padres de familia, en realidad estoy diciendo madres de familia. Entonces yo me empecé a encontrar con numerosísimos grupos de madres que estaban involucradas en la educación, preocupadas por sus hijos y se empiezan a pegar a la escuela porque no hay otra comunidad en donde estar. Ellas viven, muchísimos de nosotros vivimos muy aislados, llegamos a veces sin familia extendida. Mucha gente va llamando al primo y luego y al rato ya está toda la familia aquí. Eso es lo que pasa. Pero mucha gente llegamos y estamos muy solos. Entonces la escuela se vuelve un lugar donde la gente se conglomera y a mí me ayudó muchísimo poder estar trabajando cosas de asuntos bilingües, cosas de integración, digamos, de el español, la defensa del castellano, hacerle entender a los padres de familia que era muy importante que mantuvieran el idioma en sus hijos, ¿verdad? Porque muchas veces se perdía. Por ejemplo, esta foto que estamos viendo es sobre la historia de Sor Juana. A mí me toca estar en la escuela, trabajar con los niños de preparatoria, que ellos entiendan la era colonial, que empiecen a entender qué estaba pasando ahí. Hablamos de las castas, hablamos de la poesía de ella, de la música novohispana. Ellos empiezan a empapar de eso. Los padres de familia empiezan a crear retratos de su propia familia y los niños empiezan a hacer pequeñas historias y luego vienen al teatro
y ven la obra. O sea, ya empiezan a vincular mucho su propia cultura, ¿verdad? Con algo que de pronto va más allá de lo que ellos habían imaginado, ¿verdad? Una cultura mucho más amplia, mucho más rica, mucho más antigua, y que ahora estamos acá. Decimos, bueno, ¿y qué hacemos acá, verdad? Y es la pregunta de todos. Siempre va a ser, ¿qué hacemos acá? Y aquí, por ejemplo, son imágenes de una obra que se adaptó de una novela de un novelista muy famoso que se llama Luis Alberto Urrea, que tiene una novela muy interesante que valdría la pena leer y está en español, que se llama Rumbo al Bello Norte. Es una historia de migración, pero al revés. Muy diferente de toda la historia que siempre oímos del cruce de frontera. Este caso es una niña de Nayarit cuyo pueblo se ha quedado sin nombres. Ella ve la película de los 7 magníficos y dice, yo voy a ir a traer a mi padre que se fue hace muchos años y que está quién sabe en qué pueblo, lo voy a ir a traer y que venga con otros 7 guerreros a defendernos aquí porque nuestro pueblo está atacado por el narco, estamos las mujeres solas, ya no hay hombres. Y es una historia extraordinaria del cruce de esta niña, encontrándose en la frontera todos tipo de seres que se encuentran en la frontera, marginales, que se unen a su causa y al rato ella ya forma el grupo de los 7 magníficos, en realidad con la gente marginal que se va encontrando en el camino. Es una novela hermosa y Karen Zacarías, una de las dramaturgas mexicanas, ella es nieta de Isaac Zacarías, a lo mejor lo recuerdan del cine de oro mexicano, don Isaac Zacarías. Karen Zacarías es la dramaturga más producida en los Estados Unidos. Y ella hace la adaptación de esta obra Into the Beautiful North. Entonces, bueno, volviendo, creo yo que el hecho de haber sido, bueno, de ser mujer, ¿verdad? Y de ser mexicana, sí me empezó a abrir una serie de puertas que probablemente no hubiera sido de la misma manera si no hubiera sido así. Uno, el de toda la población de mujeres mexicanas, que como siempre aquí ya somos las que llevamos la familia y llevamos las cosas, ¿verdad? Entonces, las madres en la educación, por un lado, ¿verdad? Y los temas y las temáticas mexicanas que son prevalecentes porque somos los vecinos y porque nuestra población siempre va a ser mayoritariamente mexicana. Oigo en todo lo que has dicho, justamente mucha vinculación tuya con la comunidad con la que trabajas, ¿no? Con niños, sus madres, niñas. Eso, vamos, le da otro significado a tu trabajo, ¿no? No es nada más ir y presentarte en el escenario y no saber quién está ahí o a quién tocó o si no pasó nada con lo que hiciste, ¿no? Y pues pensando en esto, ¿quisieras platicarnos algunas experiencias entrañables que hayas tenido en tu trabajo en Estados Unidos, algo que te haya dejado pues de algún modo marcada, no sé? Ay, maestra Shail, me ha hecho usted la pregunta indicada y además misteriosamente estamos exactamente en la foto de esa pregunta. Qué coincidencia. Y la foto es una producción de Pedro Páramo, producción que se hizo con una agrupación legendaria cubana, el Teatro Buendía. Entonces fue el Pedro Páramo bajo la dramaturgia de Raquel Carrión y bajo la dirección de Flora Lauten. El Teatro Goodman, en el que ya había yo trabajado mucho, quiso traer al Teatro Buendía mucho, pero se atravesó septiembre 11 y todos los subsiguientes años que impidieron que ellos pudieran traer una agrupación cubana. A los Estados Unidos los músicos habían viajado mucho, los bailarines habían viajado mucho, pero no los teatreros. Y el Goodman quiso traerlos, nunca pudo, hasta los años de Obama,
logran traer a la compañía Buendía con dos increíbles producciones, Charentón y La Bella Dama, que fueron un éxito extraordinario, impacto en la comunidad, y el Teatro Guzmán quiere hacer una coproducción y deciden hacer este Pedro Páramo entre cubanos y gente de Chicago. ¿Quién es la gente de Chicago? Los mexicanos. Acabamos siendo la gran mayoría teatreros y músicos mexicanos, y una colombiana que se coló. Extraordinaria actriz también. Y nos fuimos a La Habana a producir esto. Así que verdaderamente producción es entrañable para mí en todos los sentidos, porque fuimos a estar 3 semanas en la misma casa del Teatro Buendía, cerca del Cementerio Colón, frente al Cementerio Colón, el cual cruzaba yo diariamente antes de entrar a esta temática de Pedro Páramo, imagínate, y desgraciadamente muy cercana a la muerte de mi madre, un par de meses antes. Mi madre, extrañamente, lo que es la historia, había conocido al Che Guevara en los años que el Che Guevara estuvo en la Ciudad de México, y trabajaron en el laboratorio de cardiología frente al hospital general. El Che estaba haciendo un estudio sobre la adrenalina, y entonces yo llevaba una foto de mi madre y el Che a Cuba, y la gente veía la foto y no lo podían creer, y yo contaba esa historia. Por otro lado, haciendo Pedro Páramo, por otro lado era musical, estábamos explorando música mexicana y música cubana. Acabó siendo una producción extraordinaria que se hizo en Chicago y se hizo en Canadá en un festival del Hemispheric Institute. Estábamos supuestos a hacerla en Cuba y ya nunca pudimos hacer la producción completa en Cuba. Pero esto va a ser un tesoro para mí siempre. O sea, esta producción, encontrando tantos mundos, o sea, fue una trenza, un trenzar todo tipo de hilos, de todo tipo de colores. O sea, enfrentar una compañía que ha sobrevivido, que por ejemplo su tempestad que estuvo en el Globe de Londres estaba hecha solo con cuerdas, todo su vestuario, toda su utilería, todo estaba hecho con cuerdas, porque en el tiempo que lo hicieron tenían tanta carencia que fue lo único que lograron encontrar, cuerdas viejas de ahí de los barcos y de las zonas costeras. Y con eso hicieron todo su vestuario, y vienen a un teatro gringo, ¿verdad? Donde está todo el recurso, y tienen un taller de costureros abajo, y los que hacen los bigotes y hacen las pelucas, ahí están, y tienen un tiempo completo y tienen beneficios, y llega esta compañía como a ponerles el ejemplo, ¿verdad? Pero también a dialogar, o sea, dialogar dos mundos que no podemos concebir en la cabeza dialogando, y sin embargo, pues como siempre el arte nos hace encontrarnos, nos hace tener, tener que hablar las cosas difíciles, tener que ponerlas sobre la mesa, tratar de entendernos. Y bueno, qué maravilla. Y ya pues para cerrar, Laura, pues lo que queda y nos queda enfrente, ¿qué piensas de la pandemia y el teatro? ¿Qué, qué piensas que viene para el teatro con la pandemia? Una vez más, a mí, como acabo por estar realmente en los dos países, yo tengo un piecito aquí y otro allá, voy y vengo, he también llevado y traído gente de aquí allá, de allá acá. Esta pandemia me hizo comparar mucho, por ejemplo, la fuerza creativa que tenemos en México. Lo que México y el teatro hizo estando en pandemia, estando en encierro, por más que todos nos repetíamos, pero esto no es teatro, pero esto no es teatro,
Sin embargo, hubo una creatividad y hubo una explosión y un buscar opciones que yo no vi acá. Acá se reprodujeron, se pusieron algunas obras que habían quedado grabadas antes, y luego hubo problema con el sindicato de cámara y de cine, porque dijo, no, porque eso es cine, entonces no pueden estar pasando en una cámara, pero dijeron, pero es que somos teatreros, en fin, líos que después se compusieron, en fin, venimos de un tiempo de aprendizaje profundísimo. Nada más que sí creo que hay países que lo aprovecharon más que otros y como siempre, creo yo que aquí faltó un poquito de creatividad, tengo que decirlo. Claro que se hicieron encuentros, se hicieron lecturas, se hicieron gran cantidad de clases, por ejemplo, pero creo yo que teatralmente o en el lenguaje que nos quedó con estas pantallitas. Siento yo que acá no hubo tanta búsqueda como la que yo vi en Latinoamérica en general y pues un poco en el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, es para mí un poco una llamada de atención también como de qué teatro vamos a acabar haciendo, pero creo que todos venimos de todos modos con enseñanzas pues muy fuertes, enseñanzas que ojalá que no se nos olviden. O sea, que todo lo vivido y lo sufrido, sobre todo a niveles personales, familiares, de vecindarios, de la humanidad misma, nos sirvan para comprender más cosas, ¿no? De modo que, pues ese es así como mi rezo, ¿verdad? Que esto nos sirva de algo. Se salieron aquí muchas cosas a la calle, se salieron muchas cosas a los parques, que claro que aquí desgraciadamente tenemos un invierno brutal y larguísimo, cosa que entonces también no nos permitiría seguir haciendo, ¿verdad? Más que en los meses generosos. Aquí hay solo 3 meses, julio, agosto e invierno. Eso es todo. Pero lo que logremos hacer junio, julio, agosto y un poquito en septiembre, hay que hacerlo afuera, porque afuera también nos dieron, el afuera nos dio muchas novedades. A mí, bueno, siempre me ha gustado trabajar afuera con las máscaras, trabajar también en los festivales de afuera, pero el teatro empezó a encontrar también opciones de afuera, que aquí, repito, pues no hay tanto chance por el clima que nos botamos, pero pues ojalá que se aproveche, ¿no? Y pues como siempre, que el arte también nos ayude a organizarnos, que el arte nos ayude a lograr lo que nos dimos muy claramente cuenta con esta pandemia y que es como siempre la gente más desfavorecida, es también la gente que más padeció aquí. La pandemia pegó fuertísimo en las colonias de migrantes, que fue la gente que no pudo dejar de trabajar, por supuesto, porque se mantuvo al pie del cañón y sin embargo ahí fue donde fueron los fallecimientos más grandes y los contagios más grandes. Entonces, una vez más a nosotros como artistas, y aquí está la imagen que presento, pues es estar presentes también afuera en la organización, en las luchas, en las protestas, en las marchas, en la medida de lo posible entender que también todo acaba siendo fuerza política, fuerza de agrupamiento, fuerza de organización. Entonces eso para mí creo que también me queda como una enseñanza. Muchas gracias de veras por abrirnos esta ventana a, a otras formas de hacer teatro, a, a esta presencia, digamos, de las necesidades sociales dentro del trabajo. Y gracias también por tu trabajo, te lo digo porque, pues, wow. No encuentro mucho las palabras para decírtelo, ¿no? Pero Plática nos ha enriquecido mucho a quienes la estamos escuchando. Muchas gracias, de verdad. No sé si quieras agregar algo más. No, pues que me siento profundamente agradecida de verdad que me hayan invitado.
Me siento muy honrada, no entiendo por qué me llamaron, pero ahora lo entiendo que es de todo modo seguir abriendo lazos, abriendo ventanas hacia otros mundos. Eh, Nuestra admiración también profunda pues a la ciudad de Mérida, por supuesto, a la escuela, porque pues todo nace ahí, ¿verdad? Nace de la preparación, nace de la experimentación, nace de explorar, de intentar diferentes cosas, conocer a diferentes maestros, diferentes técnicas. Así que bueno, me da mucho gusto que nuestros caminos se hayan cruzado después de tantos años una vez más, y pues para el mutuo nutrimento. También para mí es extraordinario estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.